Bueno, pues parece que este fin de semana no va a ser el mejor fin de semana de la isla de Lanzarote, pero tampoco va a ser horrible. Va a haber el viento aflojado y efectivamente puede haber lluvia de carácter débil a lo largo de los próximos días. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Como saben, hoy es viernes y el viernes tenemos dentro de 20 minutos lo que es el debate político del Café de Periodistas de los viernes. Vamos a presentar, que creo que por primera vez está aquí en la mesa de Café de Periodistas, a nuestro compañero Alberto Fabricio. ¿Cómo está, Alberto? Muy buenas tardes, bien hallado y encantado aquí de comenzar a compartir estas tertulias el día que sea en los Cafés de Periodistas de Lancelot. Pues te lo agradezco. También vamos a saludar, en este caso, al jefe de los informativos de Lancelot Televisión, Andrés Martínez. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, todo muy bien. Bueno, Andrés, empiezo por ti. Antes de nada, ayer fue un acto social importante el que se celebró en la isla de Lanzarote, con la presentación del que va a ser, no, ya está rodado una docuserie sobre nuestra artista internacional, de fama internacional como es Rosana Arbelo, que ayer presentaba casi en primicia en Canarias, por no decir en primicia. Mira, ahí estamos viendo a nuestro colaborador Pedro, también al alcalde de Arrecife, a Jonathan, al presidente del Cabildo, en este caso Waldo Betancourt, a la consejera de Hacienda y vicepresidenta. En fin, a mucha gente que fueron pasando, la alcaldesa de Teguise, que fueron pasando por el fotocall que se celebró precisamente, Andrés, ayer a las 8 de la tarde y con un lleno espectacular. Se tuvieron que habilitar dos salas más adicionales precisamente en este caso, a lo que fue el Teatro Cine Atlántida. Bueno, ahí se te veía, o sea que tú creo que puedes hablar mejor que yo, pero en este caso sí, hombre, una cita importante. Ya se había estrenado esta docuserie en los cines Callao, en Madrid, también por todo. Estas imágenes son antes de empezar, ¿eh? Esto fue cuando empezó porque después se llenó completo el aforo. Sí, era un buen sarao, además era el primer capítulo, si no me equivoco, de muchos 3. Niños, porque ¿sabes por qué había muchos niños? Porque los niños participan. Niños de Lanzarote, de escuela, participan en la docuserie. Sí, también se hizo. Yo me acuerdo que teníamos grabado parte de lo que se grabó en el entorno del Puente de las Bolas y en Arrecife. En fin, sí, es nuestra gran artista. Estamos hablando de Rosana Arbelo, quizá una de las, sobre todo en el mundo de hispanohablante, ahí estamos en el momento, ¿no? El momento en el que entra con vítores, ¿no? Y la verdad que la gente, pues, un poco orgullosa de una arrecifeña, ahí estamos viendo. Y la verdad que Rosana se dejó querer, ¿no? Y ella tiene esa forma cariñosa. Yo vi unos planos con niños pequeños también. Y la verdad que me alegro que regrese y que regrese por todo lo alto. Un justo homenaje. Bueno, hay que decir que ella también ha sido parte de la propia producción, ¿no? Pero sobre todo también interesante el documental o la docuserie, ¿no? Sí, la verdad es que es un acto, tú no estuviste, Alberto, no te vi por allí, no. Pero realmente un acto de nivel. Este mismo acto se celebró porque ya la docuserie fue presentada en Madrid, en la Sala Callao, en el Cine Teatro de la Sala Callao, en Madrid, que es la que está entre Gran Vía y la propia Plaza de Callao. Y ahí estamos viendo, que fue también compañero nuestro, ¿no? A Dalio. Dalio allí. Sí. Dalio allí, periodista, sí, con una carrera. Que fue el que hizo de maestro de ceremonia y el que presentó un poco todo la docuserie. Fue una cosa muy, en fin, aparentemente improvisada y de mucha cercanía porque fue todo muy, muy familiar, ¿no? Yo creo que Rosana estaba entre amigos y estaba entre la gente que lo quiere de verdad, que fueron pues esas casi 2.000 personas que estuvieron presentes, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esa serie, para quien lo sepa, se va a empezar a emitir, creo que a partir del mes de junio, si no me equivoco, en una de las plataformas. En Amazon. En Amazon. En Amazon, la plataforma Amazon. Sí, se va a empezar a emitir. Bueno, tenemos, creo que ya para salir de este tema, tenemos el total de Rosana que dio a la llegada precisamente a los cines Atlántida. Por cierto, que hay que agradecer a los propietarios del Cine Atlántida que se dio la sala gratuitamente, tanto el cine teatro como otras dos más que le solicitaron debido a la demanda que había de gente que quería estar presente y ver ese primer capítulo y la presentación de Rosana en directo de ese primer capítulo de su docuserie que se va a inaugurar, insisto, en el mes de junio. Me siento súper arropada y me siento en casa, que es donde estoy,
y súper emocionada, la verdad, muy emocionada de volver a casa. Habrá muchas sorpresas, unas las veremos hoy y otras las veremos de aquí a que empiece en Amazon la miniserie de 3 capítulos. Y Arrecife está ahí, Lanzarote está ahí, porque Lanzarote siempre va conmigo a todos lados, Canarias siempre va conmigo a todos lados y mi gente bonita siempre está aquí y aquí. Precisamente, para terminar ya con este asunto, ella sobre todo, más que la docuserie, más que un intento de contar su nacimiento como artista, es contar las sensaciones del éxito que Rosana tuvo, porque Rosana cuando nace nadie la conocía. De hecho, yo recuerdo, y como esto era el director del semanario Lancelot, que nos tuvimos una dificultad porque ella vendió, una de las cosas que contaba es que fue algo tan extraordinario que en 15 minutos, creo que fue en 3 horas, se agotó los discos el primer disco de ella, Luna Rota. Se agotó en todas las tiendas, en grandes superficies, y era imposible encontrarla. Y entonces fue un fenómeno que ya los medios de comunicación, ya los días posteriores, empezaron a decir del éxito. Yo lo recuerdo. Yo estaba en la facultad, en la Complutense de Madrid, y llegó claro. En el 96 estaba, y llegó alguien con un CD y dice, no, es de Lanzarote. Digo, fenomenal por ello y por ser de Lanzarote, no tenía ni idea. Y me acuerdo que creo que estaba hasta no sé qué otros discos, en plan un Despacito o alguno de estos, tenía el récord de en menos tiempo llegar a top ventas, no sé cuántos millones, o en disco de oro o lo que fuera. Y es lo que tú decías en el reportaje, porque ella es de la quinta, debe ser de... Creo que han vendido 15 millones de discos en general. Claro, y sobre todo en aquel momento fue... Y han tenido más de 1 billón de visualizaciones. Sí, estamos hablando top, y sobre todo en la América Latina. No recordar que ella es de la generación del 63-64 en la que sale esa quinta de los modernos. Sí. Ella no era del entorno del Almacén, pero es de esa quinta que es curiosa porque ha salido desde Paco Delgado, era Pedro Paz, ya lo hemos dicho, hasta Benito Cabrera, y ella se fue a Madrid, como decías tú, y salta con eso. Bueno, es que ella no había tocado en ningún sitio, tocaba en Asadero, aquí en Lanzarote. Tuvo algún grupo que se llamaba Serpientes de Vidrio. Sí, pero una cuestión menor. Mínima. Y luego en la Duna llevaba, ¿no? Y algún que otro bar de Madrid, creo que había hecho alguna que otra actuación, pero vamos, para públicos minoritarios. Y realmente fue todo un éxito. De aquí, pues, felicitarla y sobre todo porque cumple 30 años su primer disco y su primer disco coincide con cuando empieza su propia carrera artística, porque como ella misma decía, tenía hasta miedo. Y esto que su canción principal es Vivir sin miedo, ¿no? Vivir sin miedo, ¿no? Es una canción muy bonita. La verdad que ella tiene, tanto como compositora como también como cantante, la verdad que tiene un estilo propio. Además dio en una época, cuando ella nace, es más casi la movida. El 96 no, el 96 ya es una continuidad, pero ella es joven, ella salió de antes y sin embargo optó por algo como cantautor que estaba venido de menos, porque los 70 fueron más políticos y los 80 eran como más divertidos. De grupos, ¿no? Y demás. Sí, yo creo que sí, que me alegro mucho por eso. Bueno, Andrés, hay una historia, no sé si tú hiciste esta noticia o tú, Andrés, el tema de los 2 menores que fueron detenidos en Costa Teguise. Pues la hizo Guillermo, ni la hizo Alberto ni la hice yo, pero bueno... Vamos a tener que tener menos redactores así. Una noticia, la verdad que alarmante en el sentido de que son menores de edad, creo que uno era de nacionalidad española y otro de nacionalidad, vamos a decir, magrebí, que no sé exactamente de cuál, pero por las fuentes que nos llegan, en un hotel se adentraron en la habitación, amedrentaron a una pareja de turistas, y les robaron a punta de arma blanca, de cuchillo, pues, bueno, una serie de valores que la verdad que luego fueron recuperados a través de unas cámaras de seguridad, pero sobre todo la vulnerabilidad y el peligro que puede ser, porque si haces un hurto en una habitación, hasta eso puede ser, pero a punta de cuchillo, robar a 2 turistas, no hace mucho ni por el destino ni por la seguridad de una isla. Yo lo vengo diciendo y estas cosas hay que tener mucho cuidado porque estas cosas saben cómo empieza y no cómo termina. Una de las peores publicidades que puede tener un destino turístico es la inseguridad. Exacto. Y en este caso, precisamente Canarias tiene fama de seguridad. Por eso nosotros, porque enfrente de nuestras islas está Marruecos, y está el continente africano, que tiene condiciones naturales incluso mejores que las nuestras. Playa me refiero. Pero evidentemente ahí todavía hay un componente de inseguridad, más de sensación de inseguridad que la propia inseguridad. Pero es lo que hace que Canarias sea un destino de éxito, es su seguridad sanitaria y su seguridad ciudadana, de policial. Sí. Y digo que esto hay que cuidarlo mucho,
y además me da de lo mismo, porque en este caso fueron magrebí, creo. Uno nacional y un magrebí. Da lo mismo, porque el tema de la seguridad da lo mismo quien sea el que cometa el delito. Pero lo que digo que hay que tener cuidado con, menos mal, digo que es muy importante que en este caso la Guardia Civil actúe con rapidez, o la Policía Nacional cuando es en Arrecife, y se detengan a esas personas, para que no crean que esto es campo libre para la delincuencia, ¿no? Porque si no pasa nada, sigue aumentando y sigue aumentando la peligrosidad, lo cual es lo peor que puede ocurrirle a la isla de Lanzarote y a Canarias en general. Por cierto, que también hablando de detenciones, el caso este que detienen a un colaborador del Monje, que es ese narcotraficante. Sí, un capo, por decirlo de alguna manera, un mafioso, o sea, irlandés, ¿no? Irlandés, que es del clan de los Hatch, les llaman, que es el apellido, y que tienen una guerra, pero fratricida, parece eso de película del Padrino, ¿no? Con otra de las familias que se llaman los Kinnecan o algo así, un apellido irlandés, en base en Dublín, y ya había sido noticia ¿cómo se dice? El arresto, la detención del cabecilla, de Jerry Hatch. Y en este caso, se ha habido especulaciones, no se tiene del todo confirmado si es el propio hijo del cabecilla o es un colaborador. Ahí estamos viendo porque fue noticia. Además, este hombre luego se quiso presentar a unos comicios locales allí. O sea, es una especie de personaje. Y la verdad que, pero cuidado, que hay 20 asesinatos se atribuyen a su esa clan, banda. a ese clan, sí, a esa banda. O sea que, cuidado, estamos habiendo una colaboración entre la policía irlandesa y la policía nacional. Y la verdad que otra buena noticia en el sentido de lo que tú estabas diciendo, por eso has enlazado bien, en el sentido de que hay que demostrar que aquí, porque claro, también suele ser habitual, lo hemos dicho, que en la Costa del Sol, otro sitio, es muy fácil para un británico o un irlandés en Puerto del Carmen hacerse y meterse entre las... Claro, efectivamente. Bueno, y un susto que quedó nada en un incendio, creo que también en Costa Teguise, creo que fue también cerca del Hotel Barceló. Sí, no sé si quieres hablar. Sí, en este tú. caso ha sido una food truck y causaba mucho revuelo, sobre todo porque al ver las imágenes había una gran columna de humo que, como titulamos en Lancelot Digital, fue un gran susto, pero que por suerte quedó ahí nada. Estamos viendo el momento, creo. Exacto, ahí vemos ahí parece que estaba prendiéndose... La gran columna de humo que salía desde esta food truck, esta furgoneta que sirve alimentos, que se encontraba al lado del Hotel Barceló, en Costa Teguise, y que por suerte, bueno, pues... ¿Y se sabe las causas, Alberto, del incendio? Si es que debe ser alguna cosa de la cocina, ¿no? Sí. Exacto. Entiendo yo. Sí, que algo que saltaría en lo que es las instalaciones eléctricas dentro de la food truck, y al final, claro, tiene un material muy inflamable, y de ahí que saliera tanto humo negro y que llamara tanto la atención, pero desde el Consorcio de Seguridad de Emergencias, Enrique Espinosa nos decía que por suerte no había pasado nada, solo quedaba en daños materiales, pero eso sí, claro, tanto los turistas que se alojaban en ese establecimiento como los que pasaban por la zona, pues bueno, se llevaron un gran susto. Me imagino. Exacto. Bueno, por cierto, que tenemos algunas reacciones, no sé si podemos ponerlas, algunas reacciones ante la medida que ha anunciado el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, de que va a llevar al próximo Consejo de Administración, o mejor dicho, creo que es a la Asamblea del Consejo de Administración del Consorcio del Agua, va a llevar la resolución del contrato de Canal Gestión y también, a la vez, el secuestro temporal de la empresa de Canal Gestión para que sea dirigida, en este caso, por el propio Cabildo o el propio Consorcio del Agua de Lanzarote. Hemos hablado con algunos de los alcaldes y esto es lo que nos ha manifestado. Hemos pasado de una cesión del contrato a una rescisión, a una intervención. Nosotros seguimos teniendo muchísimas dudas ante lo que está sucediendo con el tema del agua, porque la razón fundamental de toda esta historia es que aquí seguimos abriendo el grifo y no sale agua. Los cortes siguen siendo cada vez mayores y lo único que estamos observando son ocurrencias una tras otra que no cubren en absoluto las necesidades y la imperiosa voluntad que existe por parte de los alcaldes de resolver el problema del agua de manera conjunta, como se ha hecho desde el principio de esta legislatura, tendiéndole la mano al Cabildo, en el que seguimos viendo que titubean, un día dicen una cosa, otro día dicen otra y tienen más dudas que la canción de los Panchos. Pues volvemos a tener otro caso de que los ayuntamientos de Lanzarote estamos consorciados para cuando interese en el consorcio del agua de Lanzarote, porque ya vemos que cuando hay que tomar decisiones medianamente difíciles o serias, siempre el presidente del Cabildo se adelanta, vende su película, vende su
su actuación sin habernos enseñado a los consorciados ni informes, ni de lo que dice ahí de que no ha habido negociaciones con la cesión de la concesión. En definitiva, pues creo que de iniciarse hace ahora mismo un año, porque fue en abril del 24, se inició y todos votamos a favor, con total colaboración y deseo de que pues, se rescindiera esa concesión, ese contrato, y se pudiera sacar otro, llevarlo con medios propios, sea como sea, darle un giro a una situación con el Consejo del Agua que, por mucho que haya vendido 90 millones de euros en un principio, por mucho que Canal Gestión era amigo y ahora no, desde luego la situación no ha cambiado y claramente no iba a cambiar a mejor. Yo desde Teguise, como alcaldesa, apoyo, como ya lo hacíamos en el año 2025, pues la resolución del contrato con Canal Gestión y a partir de ahí, pues buscar soluciones, bien sea a través de un servicio público de manera cautelar, evidentemente habrá que hacerlo, y luego ver pues cuál es la mejor opción. Pero evidentemente no podemos seguir en la situación en la que estamos, con incumplimientos claros por parte de la empresa adjudicataria, y yo creo que hay que ser valientes, responsables y tomar decisiones con paso firme, avalado siempre pues por la parte técnica y jurídica. Bueno, pues ahí veíamos dos posturas distintas, una crítica que es la del alcalde de Yaiza y la del Partido Socialista, que en este caso el alcalde de Aría, que ha sido muy crítico siempre con todo lo de Osvaldo, siguiendo la línea crítica dura, en este caso del PSOE, marcada por Dolores Corujo y Carlos Espino. Esa política frentista que para algunos tanto daño está haciendo a esta isla, ¿no? En temas tan importantes, porque yo creo que es normal que haya diferencia en asuntos importantes, pero lo que tiene que haber es ánimo de que los temas se resuelvan, y yo sinceramente creo que cada vez se está politizando más este asunto, que es trascendental para el futuro de Lanzarote. La gente ya no solo es porque para el ciudadano de a pie, que es evidente que es vital el agua, sino para nuestra industria, para nuestra propia industria, y menos mal que muchos complejos turísticos tienen desaladoras propias, porque si no sería un peligro completo. Pero bueno, parece que no va a haber mucho entendimiento, aunque vamos a ver lo que ocurre en esa próxima asamblea del Consorcio del Agua, y esperemos que por unanimidad, una vez que los técnicos le expliquen a estos alcaldes que tienen dudas, les expliquen exactamente cuáles son las pretensiones del Cabildo de Lanzarote. Porque aquí yo creo que el PSOE lo que pretende es que, lo que quiere es que ya se decida por parte de Osvaldo Betancourt, que al final lo importante es que sea otra vez que vuelva la gestión del agua a una empresa pública. Y lo que dicen los otros alcaldes, que no son del PSOE, oiga, primero vamos a resolver el contrato, luego vamos a ver con estudios técnicos y estudios jurídicos cómo se puede secuestrar la empresa, y una vez que se secuestre y la gestione, en este caso el consorcio, lo que es hoy a Canal Gestión, una vez que eso se estudie cuál es la mejor fórmula, si ceder a una tercera empresa, sacarlo a concurso o llevarlo directamente de nuevo, como ocurrió con la antigua Inalsa, que por cierto se hundió en la época que gobernaba el Partido Socialista. Por muy público que sea, si las cosas se hacen mal, se termina pagando caro. Bueno, tenemos que ir a publicidad, pero antes decir que nuestro árbitro de primera división, en este caso Alejandro Hernández, va a ser el único que va a participar en el Mundial el único árbitro español como árbitro, como se dice, principal, ¿no? Luego va a haber, no sé si auxiliares en línea y no sé si alguno en VAR, pero la verdad que... Pues yo me alegro mucho. Porque aquí es curioso, en España no está arbitrando los partidos más importantes. No, y le han hecho un poco de nevera, ¿no? Le han hecho la nevera porque una vez se equivocó, ahí como todos los árbitros que se equivocan, y tuvo un fallo más o menos grande, pero ¿quién no se equivoca? Mira, el otro día con el Barcelona de Madrid, no sé si vieron el fallo infantil. Sí, el penalti. El penalti no pitado. No pitado, pero que fue un penalti, que eso es de infantiles. Yo me acuerdo que infantiles se hacía, que es que el portero te pasaba la pelota con el pie, una vez que la tenía parada, y tú te creías que querías sacar tú y la cogías con la mano. Y la tocabas con la mano dentro del área y era penalti. Para tú sacar. Y realmente esto es un fallo
terrible que perjudicó mucho al Barcelona, pero podía haber perjudicado a cualquier otro, da lo mismo. En cualquier caso, insisto, una muy buena noticia que un árbitro de Lanzarote, su padre, para que lo sepan mucho, me arbitró a mí. Gerardo. Y Gerardo, que él no suele ver mucho, era un árbitro mucho más firme que Alejandro. Tiene su mala leche, ¿no? Bueno, Gerardo tenía como árbitro, era impecable a la hora de sancionarte y no había nadie que le protestara. Y en este caso, su hijo pues cogió lo mejor de su padre, pero yo creo que lo ha mejorado. No, es un profesional. Alejandro Hernández, tienes que verlo, está en forma, luego es licenciado en turismo, es un trabajador. Y yo creo que lo que ha tenido una valentía tremenda, porque en esos partidos, como dices tú, y vamos a decir las cosas, que tú eres muy del Barça, pues yo creo que fue más el madridismo que con decisión en algunos partidos en el Bernabéu, pues tocó alguna decisión, a lo mejor desacertada. Pero él se definió cuando era joven, cuando tú eras muy joven, se definió del Real Madrid. Pues no, yo he visto eso y decía era del Barcelona. ¿Seguro? Sí. Ah, pues yo creía que como era el caso Negreira y todas esas cosas. Pues su padre era totalmente del Real Madrid. Sí, Bueno, el padre sí, pero yo creo que él se le hizo una entrevista muy pequeña, hace una tipo test, y creo que él dijo ahora del Barça. Él no se va a manifestar porque eso son tonterías y él es un profesional. No, y al contrario, cuando dice que del Barça, después arbitra en contra del Barça, porque eso siempre suele Y sobre todo que lo que ha marcado toda su carrera profesional es que ha dialogado mucho con los jugadores, no es no tiene una actitud chulesca, por así decirlo, como hay otros en la historia de los árbitros de España, y eso ha marcado el que haya llegado hasta el nivel profesional, mundial en este caso, de Eurocopas, pero mundiales. Alberto, lo que me extraña y es que aquí ha habido alguien de los mandatarios que de alguna manera, como dice Andrés, lo han puesto para partidos menores. Pero yo creo menores en los últimos del meses. comité técnico de árbitros. No, y ahí es verdad. Yo creo que aquí la Liga de Fútbol Profesional a lo mejor lo ha castigado y a lo mejor la FIFA, las federaciones, se ha saltado lo que opinan ahí y han optado por un gran árbitro que además estaba en su tren final, en su último tren, porque ya por edad puede parecer joven, pero ya está en salida. Si no le tocaba este, ya no le daba para otro. Para el próximo no entra. Yo no creo que como árbitro internacional Bueno, pueda estar 4 años jovencísimo. más. Sí. Bueno, pues vamos ahora rápidamente. Alberto, muchas gracias por estar aquí. También a Andrés, para un buen fin de semana a ustedes. Y nosotros ahora seguimos trabajando aquí mientras ellos se van de vacaciones, pero aquí alguien tiene que quedarse al frente de esta televisión. Y ahora vamos a seguir con el café de periodistas del debate de los viernes. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas. Vamos rápidamente a presentar a don Benjamín Perdomo. ¿Cómo estamos, don Benjamín, por el Partido Socialista? Muy buenas tardes, muy bien. Ahí vamos. Cierto, Benjamín, que creo que hoy el Partido Socialista tiene algo que decir, en este caso a las mujeres y a todos en general. ¿Hay una jornada feminista? Sí, es verdad. Hoy se forman y damos salida a la primera jornada de feministas de Lanzarote. Lo organizamos nosotros, el Partido Socialista, y hacemos un reconocimiento a varias mujeres importantes, y también viene José Luis Rodríguez Zapatero. Así que esta isla hoy cuenta con 2 expresidentes de España, y yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Primero por lo que organizamos, y luego para la gente que quiera ir. A las 7 de la tarde en la Sociedad de Democracia, para invitarlos a todos. Muchas gracias. Pues muy bien. También está con nosotros, por parte de Coalición Canaria, Yedey Eugenio, teniente de alcalde de Arrecife. Don Yedey, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos los que nos ven. Por cierto, un éxito ayer, el acto de Rosana, que sí, la verdad Atlántida. Que muy bien, la gente arropó este documental de la artista conejera e hija predilecta de Arrecife, y desde luego una serie para ver y momentos para recordar como arrecifeños, y unas imágenes espectaculares de nuestra isla y de nuestro municipio que se verán además a partir de ahora en todo el mundo. Como ya dije en la primera parte, tuve oportunidad de estar presente y la verdad que llevaba tiempo sin ver un acto, y además muy bien organizado. Antonio Morales, Movimiento Renovador de Tinajo. ¿Cómo estamos, Antonio? Bien, buenas tardes, muchas gracias. Usted está un poquito crítico con el señor alcalde. Más o menos siempre ha sido crítico, ¿no? Pero ahora un poco más. El otro día sacaba una nota de prensa. Bueno, más que con el alcalde, con su gestión. Yo siempre se lo he comentado a nivel personal, y en los plenos y públicamente. En lo personal no tengo nada que hablar, todo lo contrario. De hecho, fueron amigos en su día. De hecho, no, y si no somos amigos, ¿por qué no quiere ser amigo mío? Porque además creo que yo he tenido altura de mira, y en 3, 4 casos que él ha tenido complicados,
y que se ha hecho público por otras partes, yo jamás me he metido en lo que va más allá de lo político. En lo político debo reconocer que en nuestra opinión la gestión es muy mala, no puede empeorar y bueno, de hecho lo estamos demostrando con datos, no con palabras. Pero la verdad hay que decirlo, don Antonio, que al final después siempre en las urnas el señor Machín... Gracias a Dios la democracia es así y somos respetuosos con eso. Por cierto, la democracia su mayoría, en las urnas la gente vota a todo y los que tenemos poca representación también tienen que ser respetados por los que tienen mucha representación. Algunos se lo olvidan. Efectivamente, el respeto es muy importante en democracia. Don Juan Monzón, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Creo que llega usted precisamente de ver al señor Mariano Rajoy, que estuvo hoy en una jornada que se celebran en la isla de Lanzarote. Pues sí, efectivamente. La verdad es que un gran presidente de España, con un talante de sentido de España por sus sentimientos profundos, por gestión, por su país y sobre todo también por lo que allí habló y las vivencias, también en su etapa de presidente del Gobierno de España, también por Canarias, ¿no? Bueno, pues vamos con ahí estamos viendo precisamente entrando al señor Mariano Rajoy con los organizadores y también autoridades de la isla de Lanzarote. Fue precisamente, creo que en el Castillo de San José, en el Museo Internacional Castillo de San José de Arrecife. Bueno, vamos con los temas que teníamos previsto tratar hoy en este debate del Café de Periodistas. El presidente del Cabildo ha anunciado que en los próximos días va a llevar a la Asamblea General del Consorcio Insular del Agua de Lanzarote la resolución del contrato que mantiene, en este caso el consorcio, con Canal Gestión Lanzarote del ciclo integral del agua. Además, también anunció horas después que se iba a no solo a presentar la resolución del contrato de Canal Gestión, sino también a intervenir la empresa, que esto, para que todo el mundo lo entienda, es como secuestrar la empresa y que sean directivos del consorcio del agua o que nombre el consorcio del agua quienes gestionen la dirección de esa empresa. De momento es de manera cautelar, aunque la intención es que definitivamente sea el consorcio del agua quien se haga quite en este caso el ciclo integral del agua, Canal Gestión, y después ya se verá si saca a concursos, si se lo queda de nuevo el consorcio como con la antigua INALSA o qué. Usted ha sido muy crítico del Partido Socialista, su secretaria general, Dolores Corujo, precisamente, por lo que ustedes consideran que son vaivenes del presidente. Pero ¿realmente son vaivenes o es que quiere, como dice el presidente, dar seguridad a un trámite que no es fácil, que tiene que tener todo bien cogido? Bueno, yo creo que lo importante aquí, Jorge, es establecer qué criterios se han seguido durante todo este tiempo. Y eso es importantísimo desde que Osvaldo Betancor es presidente del Cabildo. En 24 horas hemos tenido 3 posiciones del presidente, tres posiciones. Cuando él entró a gobernar, yo quiero recordarte que hizo una rueda de prensa con el gerente de Canal Gestión Isabel II, donde prometió que Canal Isabel II se iba a mantener y que el problema era que el Partido Socialista los quería echar y que por eso tenían esas tensiones y esos problemas. Y eso fue una rueda de prensa que ustedes aquí dieron con bombo y platillo, que el presidente del Cabildo también lo usó. Luego decía que las relaciones pues se iban complicando, prometió 90 millones de euros, que no ha invertido 90 millones de euros y que con eso se solventaría. Fíjate tú hasta dónde es la situación tan grave que el otro día en el Pleno nos enteramos que compraron las membranas, aquellas famosas membranas. ¿Se acuerdan de aquellas famosas membranas? Pues el consejero dijo que sí, que las compraron, pero que no las han colocado, que las tienen puestas por ahí apartadas a la espera de colocarse. Entonces, cuando tú vas viendo qué es lo que va sucediendo, te vas asustando. Luego nos enteramos de que se llega a un acuerdo en el que la empresa va a negociar con un tercero para que tome el contacto. Es más, recuerdo que incluso en esta tertulia dijo la empresa la que iba a ser la adjudicataria del servicio, que se iban a invertir unos 35 millones de euros y que además iban a subir la... Lo que dijo fue la empresa que se había presentado por parte de Canal Gestión. Lo que dijo de Canal Gestión había presentado una empresa que era SACIR. Sí, y después levantó la mano otra empresa, que era la segunda que se había quedado fuera, y dijo, oiga, que yo también me quiero presentar, que soy la que quedó segunda en el negociado sin publicidad. Pero para que aclaren esto, porque no se puede decir cosas que no son reales, que no son ciertas. El que presenta... Me está diciendo a mí que lo que no es cierto, que aquí dijo cuál es la empresa que iba a ganar. No, la que iba a ganar no, la que le presentó Canal Gestión, porque tiene que saberlo usted, y lo tiene que saber todos los lanzaroteños, que quien presenta
la empresa, el que negocia con la empresa es Canal Gestión. Canal Gestión tiene que negociar con una empresa para dar el ciclo integral del agua y lo debe aceptar o no el consorcio. Para que la gente, no es así como lo está diciendo. Luego se presenta otra empresa, levanta la mano y dice, oiga, que queremos presentarnos, y esa información la tenemos no porque usted lo diga ni porque el consorcio, sino porque el Partido Socialista en Madrid, en la Asamblea, ha ido obteniendo información que es la que nosotros tenemos con escrito, que es la realidad de lo que nosotros vamos sabiendo, y por eso digo estos datos. Esa es la realidad de lo que le estoy contando. La otra empresa se presentó de manera independiente fuera de Canal Gestión, eso sí es cierto. Siga. Bien, se presentó una empresa y tuvo que levantar la mano otra empresa porque se hizo público que se estaba negociando. Entonces, lo que estoy diciendo es cierto. Entonces, no me corrijas de lo que estoy diciendo, porque es la verdad. Luego, nos enteramos de que esas negociaciones se rompen, o no sabemos qué es lo que ocurre, que el presidente saca el lunes diciendo que va a resolver el contrato. Cosa que se votó en la Asamblea del Consorcio, con el voto a favor del Partido Socialista de resolver el contrato. Y el miércoles nos enteramos que ya no se resuelve el contrato, que ahora se va a intervenir la empresa. Entonces, hombre, yo creo... que tiene que resolver el contrato también. O una cosa u otra. No, sí, o una cosa u otra. No, lo que pasa porque las intervenciones de empresas, de contratos, ya se han hecho en la isla de Lanzarote. Se han hecho en San Bartolomé, con varios servicios. Bueno. Entonces, o resuelves el contrato y echas a la empresa o intervienes el servicio. Tendrás que decidir qué es lo que haces. Entonces, yo lo que creo es que ¿Usted cree que debería intervenirlo directamente? No, yo lo que creo es que tendría que haber seguido con la resolución del contrato, que ha perdido 3 años, que se lo llevábamos diciendo durante 3 años, y esa es la realidad de lo que ha ocurrido. Y es el tiempo que se ha perdido en Lanzarote de manera vital, desde mi punto de vista. Bueno, después ya podrá abundar si realmente ustedes están a favor de la intervención o de la resolución. Bueno, Echedey, efectivamente lo que dice el Partido Socialista es que ha habido bandazos que dicen una cosa y después han hecho otra. ¿Qué es lo que tiene que decir usted? Como toda la información que maneje o que dé el Partido Socialista sea tan clara como la que acaba de dar don Benjamín, que Dios nos coja confesados. Por poner un par de puntillas sobre las palabras, el contrato que se asigna a Canal Gestión, allá cuando con una mesa de negociación en la que participa la presidenta del Partido Socialista y cuya acta firma la presidenta del Partido Socialista como miembro de esa mesa de negociación. Digo, porque pareciera que pasaban por allí y se encontraron un contrato adjudicado a Canal Gestión Lanzarote. Mire, cuando tú tienes un servicio público tienes 2 opciones, o lo gestionas de manera directa o lo sacas a concurso. En el caso del ciclo integral del agua, por parte del consorcio, tras esquilmar los recursos del consorcio del agua por parte del Partido Socialista, el Partido Independiente de Lanzarote, en cualquier caso, de INALSA habría que... De INALSA, de la antigua INALSA, no, decía que el consorcio se ve obligado a sacar a concurso el ciclo integral del agua a través de una empresa, porque teníamos una empresa pública intervenida por los juzgados. Digo porque hay que hacer un poco de historia en materia del agua, es decir, porque pareciera ahora que el problema del agua empezó la semana pasada y que el Partido Socialista no sabe ni de lo que está hablando. Fueron los que esquilmaron la empresa pública, no lo digo yo, hubo una intervención, 90 y tantos millones de euros de deuda de dinero de todos los conejeros que tuvieron que arreglar a través de un contrato en una mesa de negociación en la que participa la que hoy es presidenta del Partido Socialista en Lanzarote, y empieza Canal Gestión a andar. Entonces, cuando tú gestionas de manera indirecta un servicio, cuando termina el contrato, lo vuelves a sacar o lo recuperas. Cuando quieres iniciar una resolución del contrato, se genera una situación compleja, que es que tienes prestando el servicio una empresa a la que se lo vas a quitar. Y en un tema tan sensible como el agua, eso es muy peligroso. Y eso ha pasado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de San Bartolomé o en el de Teguisa, ya cuando, con un servicio vital como el de la basura. Es decir, tú vas a sacar de nuevo a concurso el contrato y, entre tanto, secuestras el servicio para garantizar que se preste en plenas condiciones. Sí, porque lo que quiere decir es que usted lo que quiere decir es que Canal Gestión ya no tiene, digamos, ganas de seguir haciéndolo y lo hará de aquella manera. Y si has iniciado un expediente de resolución, imagínese las pegas que pondrá en el día a día una empresa a la que le vas a quitar el contrato. Entonces, por eso, por una cuestión de prudencia, se propone, oye, vamos a recuperar y vamos a ir viendo cómo tal. Porque pareciera, repito, que es que el Partido Socialista pasaba por allí. Miren, es que en los 4 años de la que negoció con Canal Gestión y que luego estuvo de presidente del Cabildo, no se inició ni un solo expediente sancionador a la empresa de la que hoy tanto se queja. Se iniciaron todos ahora. Y la empresa
es la que tiene que hacer una propuesta de traspaso del servicio a otra empresa. No lo hace el Cabildo ni lo anuncia el presidente del Cabildo. El presidente del Cabildo diría aquí el nombre que Canal Gestión le había comunicado en ese momento que estaba interesado en coger el servicio. Y no es que levante la mano, es que hay otra empresa que entiendo que por registro de entrada, no levantando la mano en una tele, le dice a Canal Gestión, oye, yo también quiero aspirar, dime usted las condiciones. A Canal Gestión, porque es el propietario del servicio hasta que no hay una resolución. Y ojo, es la asamblea del consorcio, en caso de haber una transición del contrato, el que tiene que dar el visto bueno a esa transición. Digo, porque no se puede mezclar y tratar de engañar y confundir a la gente. Esto es así, pero es así en Lanzarote, en Madrid, en Barcelona y en cualquier sitio que tenga legislación española. Antonio, ¿cómo ves todo este tema? Tú fuiste consejero del Cabildo, sabes también cómo son los servicios públicos, has estado en ayuntamiento. ¿Cómo ve la situación? ¿Cree que lo mejor en este caso es seguir un procedimiento que está llevando el consorcio, en este caso los mayoritarios, que es el Cabildo de Lanzarote, de intentar buscar una solución a través de una tercera empresa o tratar, pero sobre todo quitarle el servicio a Canal Gestión porque considera que ya no tiene ilusión para seguir haciéndolo bien? Me quedo con una parte que decía Yedey, que es así. Esto no es lo que piense yo, ni lo que piense Benjamín, ni el presidente del Cabildo. Esto tiene que ir avalado por informes técnicos muy rigurosos y hay que darle mucha vuelta a la cabeza. Técnico y jurídico. Correcto, sí. Técnico y jurídico. Hablo en términos generales, sí, tiene razón. Y efectivamente, aquí ya hay precedentes, por ejemplo, en los servicios de recogida de basura. Esta es la figura correcta que dicen cualquier jurista o técnico que le pregunte, que efectivamente para no arriesgarte con la otra parte, porque no es fácil tú resolver un contrato. Esa es la figura correcta. Y apoyo totalmente este asunto. Y tengo que decir una cosa. En este caso, voy a apoyar, por las declaraciones que ha hecho, me refiero, apoyo las declaraciones del presidente del Cabildo de Lanzarote y entiendo que del Grupo Gobierno, porque creo que ha matizado muy bien las cosas. Si los técnicos nos apoyan y nos avalan, vamos a ir a esta figura. Al rescate. Al rescate no, perdón, al secuestro. Mientras se va estudiando la otra posibilidad. Lo que sí es verdad que se ha equivocado Osvaldo hasta el día de hoy, en mi opinión, es lo que ha dicho públicamente de lanzarse a la piscina, que al final no cumple. Como aquello de dar el dinero a Canal Gestión para hacer inversiones, que eso no iba a ser viable. Primero porque no te lo firma ningún interventor ni ningún técnico, como pasó. O aquello de hacer 100 kilómetros anuales, cuando sabes que eso en Lanzarote es imposible porque te encuentras un montón de problemas por el camino. Pero creo que ahora sí es el camino acertado. Y hay otra pata que me imagino que la estarán estudiando jurídicamente y es, mientras hay que hacer inversión, que es lo más importante. O sea, efectivamente, lo que estoy diciendo de esa es la parte jurídica, técnica, que al vecino le da igual, porque lo que queremos todo es, cuando abres el grifo, que salga el agua, ¿no? Hay una parte que es esa, para poder tener garantía de continuar, y la otra es, vale, pero ¿cómo garantizamos la inversión que hay que hacer sí o sí en la isla de Lanzarote para poder poner las nuevas redes, ¿no? Si eso también se está estudiando y existe esa posibilidad, pues evidentemente no hay otro camino. Es decir, legalmente creo que no existen otros caminos. Juan, ¿cómo ves todo este tema? Bueno, el Partido Popular está con buscar soluciones a un problema real que tenemos y que nuestros vecinos y agricultores cuando abran el grifo tengan agua. Y esto nos ha llevado diferentes gobiernos a esta situación, por no señalar a algunos y otros. Pero que este gobierno en el Cabildo está siendo valiente y está tomando decisiones importantes en los tiempos que corresponden, en los tiempos que están marcados, no por la inquietud o la ansiedad política, ideológica de ciertos partidos, sino porque estamos intentando que con el dinero de los impuestos que pagan todos los vecinos de nuestra isla no se juegue con él y que podamos dar un paso en falso y que en un momento dado nos pueda costar millones de euros en un pleito no ganado en un juzgado porque se ha hecho el procedimiento no adecuado. Pues en eso es en lo que estamos, en eso es lo que se ha perdido, ese tiempo maravilloso que dice Benjamín Perdomo, pero bendito tiempo perdido si lo que logramos es conseguir atar bien las cosas para dar los pasos firmes, avalado evidentemente, como dice Antonio, con informes técnicos y jurídicos y que después los políticos, los gestores, tomemos las decisiones que hay que tomar en pro de buscar una solución real. Y esto yo creo que tenemos que abandonar, independientemente que estemos en gobierno o oposición, el desgaste político a este tipo de cuestiones, porque aquí sobre todo creo que todos estamos por encima de buscar una solución real. Y espero que ahora el Partido Socialista, a la hora de que se tomen estas decisiones de rescindir el contrato, que era lo que ustedes deseaban y ansiaban, espero que el voto ese del Partido Socialista, de los alcaldes, de los municipios que siempre ha votado en contra de todas aquellas decisiones que se han venido dando hasta la fecha para buscar una solución, espero que ahora voten a favor
favor de la resolución del contrato y que después ya evidentemente el grupo de gobierno tomará junto con el consorcio las decisiones que si es rescatarlo y gestionarlo de manera directa o de manera indirecta ya se verá, pero se verá no, insisto, no por caprichos políticos o decisiones políticas del que esté gobernando de turno, sino que lo avalen siempre sus informes técnicos y jurídicos. Y la viabilidad de la empresa, porque eso es lo responsable más que importante. Yo, para aclarar varias cosas, no. Sí, no, pero responda a la pregunta, dicho, porque después, si quiere, aclara también, o ahora o después, pero hay una pregunta sobre la mesa. ¿El Partido Socialista apoyará el caso en la Asamblea, el secuestro y también la resolución? Es que el Partido Socialista, para que la gente lo entienda y no se deje engañar por determinados comentarios de otros partidos o determinados medios, ya votó a favor de la resolución del contrato. Por eso que va a seguir votando, me imagino. Ya votó a favor de la resolución del contrato. Lo que estaba hablando Juan Monzón para después responderle a HD. Es cierto, el Partido Socialista de la legislatura pasada empezó todo el procedimiento para poder resolver el contrato. Es más, todos los juicios que se le ha ganado a Canal Gestión se arrancan en la legislatura pasada. Como son 3, hay uno de contadores y 2 más que no recuerdo los nombres, pero son 3 juicios que se ganan. Cuando el informe que saca el Consorcio del Agua para empezar a penalizar son todos los estudios que se habían hecho en la legislatura anterior, les guste más o les guste menos. Y luego vamos con la resolución del contrato y con la intervención. Mire, para que la gente lo entienda, la ley es garantista, tanto para el consorcio en este caso, como para el que quien gestiona el agua, en este caso Canal Gestión. Cuando tú resuelves un contrato, en el procedimiento, como es un servicio público obligatorio, la empresa está en la obligación de seguir prestando el contrato hasta que se resuelva el contrato. Obligado. Y eso fue lo que pasó con la basura en San Bartolomé, que mientras tuvieron que estar con el proceso de resolución del contrato, no de intervención, hasta que se resolvió el contrato, la empresa tuvo la obligación de seguir prestando el servicio. No, te corrijo porque conozco ese caso, no. Se secuestró primero entonces, perdón, empezó. entonces el de resolución del contrato fue el de los impuestos, porque hubo dos resoluciones del contrato. Entonces tienes 2 vías, o eliges una o eliges la otra. No puedes decir la de los impuestos no es o un eliges servicio una esencial como si es el agua y es la basura. Pues esa es la diferencia. Claro, se hace primero el secuestro y Claro. después mientras Esa es la diferencia. Pero son Para cosas garantizar distintas. el O servicio. eliges una vía o eliges otra. Bueno, yo si no es quiero esencial, meterme en no puedes medio elegir el secuestro. porque yo tengo información, en este caso no privilegiada, pero sí he hablado con los juristas del propio Consorcio del Agua. Y efectivamente, Benjamín, lo que tengo que decir que dicen ellos es que efectivamente la vía es lo que acaba de decir Antonio Morales. Pero vamos a ver, Tú y puedes entonces hacer la resolución, pero para que no haya una posibilidad de que la empresa pueda ejercer mal la gestión, por si acaso, porque se considera que está fuera, se secuestra para que la dirección del consorcio sea Un ejemplo muy claro, en Yaiza se resuelve el contrato, o se decide resolver el contrato con una empresa Hernández Bello, y automáticamente, por cuestión de emergencia, el ayuntamiento contrata directamente, levantando reparos todos los años, evidentemente, el coste a, en este caso, Urbacer. Esto es así, y se pudo hacer. Si me perdí un medio minuto, en lo que pasó con San Bartolomé, Teguise, Tinajo y Tía, con el tema del servicio de basura, efectivamente, todos los servicios jurídicos y técnicos decían, hay que la figura del secuestro, pues eso es una historia que tienes que abrir una cuenta, tienes que coger, poner ahí un dinero tal y cual. Entonces, para pagar las nóminas. Correcto, va a garantizar el servicio. Tiene su riesgo. Comprar los vehículos tal y cual. Entonces, esa parte la hacemos, pero mientras eso se sigue manteniendo, vamos valorando la otra vía, que fue la que se hizo. Luego, resolver los contratos, en este caso era Camilo Álvarez. De hecho, es un secuestro cautelar, que temporalmente, se sí. Pero, ojo, el secuestro, a ver, digo, pues estamos en un servicio esencial para no engañar ni dar mala información a la ciudadanía. El secuestro lo que hace es la empresa, en este caso Canal Gestión, la que sigue prestando el servicio. Lo que hace la administración con el secuestro es poner un gerente, que es un funcionario de la propia casa, que dirige la empresa bajo las órdenes del consorcio de seguridad, del consorcio del agua. El secuestro es esa figura. Pero en tanto cuanto resuelvas el contrato. Pero una vez que tú resuelvas el contrato, es decir, tú puedes secuestrar para volver a sacar a concurso, como hizo Teguise con el caso de la basura, o hizo Tinajo con el caso de la basura, o puedes secuestrar para gestionar de manera directa, como hizo San Bartolomé, que ahora lo que tiene no es un secuestro, es una gestión directa del servicio por parte del ayuntamiento. Una vez que resuelvas tanto el secuestro o la intervención. El secuestro no se resuelve. No, el secuestro concluye cuando tienes otra forma de gestionar. Pero una vez que tú ya tengas el servicio que sea propio, tú ya decides la figura que quieres sacar, o la haces propia como San Bartolomé,
o lo sacas a concurso. Pero el Que secuestro eso será un debate es una posterior. figura temporal. Lo que quiero decir Así es que tienes que ser, como dice Antonio, y ahora está diciendo también el resto de compañeros de aquí, de la tertulia, lo que tiene que hacer primero es la resolución. Pero mientras se resuelva esto, que eso tiene que ir, tardará como mínimo 3, 4, 5, 6 meses, porque tiene que ir o más. Y recursos, más recursos. Eso y tardará procedimientos años. judiciales. Bueno, años no sé, puede porque- ser muy rápido, puede ser muy No, lento. porque Pues, tiene 40 días el Consejo Consultivo. Una vez que ya el Sí, pero el después pueden consorcio- presentar contenciosos. Sí, Es sí, decir, no, puede pueden enredarse mucho o puede no enredarse nada. pueden Es que por enredarse. eso, claro, por ese tema que puede... Y por eso es enredarse- por lo que hacen Por lo eso del garantiza el secuestro. Por eso lo que digo, por eso, porque el secuestro es automático. Una vez que tú desde que ahora el Consejo de Administración del consorcio lo apruebe, le da 15 días a Canal Gestión y al mes y medio podría tener ya, si quisiera el consorcio, podría tener el secuestro. Yo creo que lo manera importante cautelar. aquí, porque con los tiempos... Aunque hay lo gente que típico, dice que no, que tardará mucho más, que tardará Claro que va a Pero tardar creo que lo mucho más. importante, y creo que todos, al menos ahora aquí estamos, creo que todos de acuerdo, yo creo que si le pregunta al menos a todas las fuerzas políticas de Lanzarote, digo las fuerzas políticas porque estamos más en la administración, conoce un poco cómo va esta historia, porque está claro que el vecino quiere agua, no le demos más vuelta. Creo que al final todos estamos de acuerdo que esto tenía que pasar. Y al menos ya pasó. Es verdad que tenía que haber pasado o podía haber pasado mucho antes, pero bueno, pasó ahora. El problema, es que, Entonces, el problema, Antonio, es que se han perdido 3 años. sí, Me sí, refiero, estoy hasta de llegar acuerdo. aquí. No, se han ocho, perdido 3 o años. Sí, se han perdido ¿Dónde? 3 años. ¿Y los 4 años que ustedes gobernaron? El problema Que es que decían se han perdido, que el problema es que se han perdido 3 que el años para ver incumplimiento cuál del es la contrato decisión que existía. el problema ¿Qué es pasó? El problema es que se han perdido 3 años Hablamos solo de en estos 3 saber años. la decisión que toma. Para ¿Y los cerrar 4 este años que ustedes tema, gobernaron? para cerrar Que este decían tema- que el contrato incumplía también, Canal Gestión. Para cerrar este tema, hay un tema que yo creo que es lo que debe de preocupar más a la ciudadanía, más allá de los temas técnicos de si es secuestro, si es resolución. Y es, una vez que tenga el consorcio la capacidad de decir qué método, como usted decía, directo o indirecto, de gestión tiene que hacerse del agua en Lanzarote, ¿qué es lo que piensa cada uno de los partidos? Lo mejor, como dice el Partido Socialista, es que vuelva como una especie de antigua INALSA y que sea el propio consorcio del agua quien lleve la gestión del agua. Sin duda, yo creo que es una oportunidad bastante grande después del proceso, una vez finalice este proceso, creo que es una oportunidad que el servicio del agua, que es público, vuelva a manos públicas y que se gestione. Yo creo que en esta isla se ha demostrado la capacidad de gestión de empresas públicas, sea la PEL, la SPEL, el Consorcio de Seguridad y Emergencia. Yo creo que tenemos bastantes ejemplos y yo espero y creo, y en eso confío, en que el servicio vuelva a manos públicas, sin ningún género de duda. Después veremos qué es el planteamiento que tendrá Osvaldo, el Partido Popular, si querrá seguir externalizando. ¿Qué se debe de hacer una vez que ya tengamos en poder, digamos, el contrato de Canal Gestión? Empresas públicas en Lanzarote, está INALSA y está el ente público empresarial de los centros turísticos. El resto no son empresas públicas. El consorcio es una administración pública, el consorcio de seguridad es una administración pública y se rigen por la ley de administraciones públicas, con la burocracia que supone eso para la gestión de un servicio esencial como el agua. Si a mí me preguntan a título personal, porque habrá que barajar las posibilidades y los escenarios cuando llegue el momento y en las características que estemos, yo le digo que si corre el riesgo de que haya un partido socialista que vuelva a esquilmar la empresa pública, como lo hizo con INALSA o como lo hizo con los centros turísticos, porque recordemos, cuando el Partido Socialista tuvo la responsabilidad de gestionar junto al Partido Independiente de Lanzarote, INALSA y los centros turísticos dejaron las dos empresas públicas que eran empresas con monopolio en quiebra. En quiebra. Una intervenida judicialmente y el otro y la otra con una deuda que todavía no se ha terminado de pagar. No en la época de Benjamín, como Sí, fue la época, época del pacto No, la PSOE-PIDE época en de esta Benjamín isla. dio superávit. Sí, en la época de Benjamín Benjamín Cerrado Correa dio Pol. superávit. Y auditado, un auditor diciendo que está la Sí, verdad. sí, no coño. te olvides Te lo nunca de aplaudo, eso. te lo aplaudo. No te Dio olvides superávit. nunca, no te olvides nunca de eso. No, Te lo aplaudo, tuvo que dio mérito, la superávit. verdad, que en plena pandemia diera... No te olvides nunca de eso. Auditado, no te olvides nunca. Vuelvo a decir Te lo lo mismo, es agradezco, decir, por las felicidades. porque todo el mundo apuesta por la gestión pública, pero bajo la buena gestión. Y cuando hay la amenaza de que vuelvan a aquellos oscuros tiempos del Partido Socialista Lanzarote, cuidado. Y cuidado porque estamos hablando de un bien Porque muy te digo, esencial. una cosa de hecho, que- todavía no nos hemos recuperado de eso. hay que decirle, o por lo menos dígalo Yo- usted a yo- la ciudadanía, yo- el hecho de cogerlo a lo público
también tiene su riesgo o no tiene su riesgo, más allá de que sea políticamente sea el PSOE o sea otro el que lo lleve. No, me refiero a niveles de que hay que aportar dinero, hay que pagar deuda. Y porque estamos, es decir, estamos entre servicios de gestión. Porque lo que no se entiende es que Inalsa se hundió. Pero también Canal Gestión... Inalsa la dejaron hundir. Bueno, pero Canal Gestión también ha perdido dinero. Inalsa la dejaron hundir con determinadas decisiones. Inalsa la hundieron los socialistas. Usted, lo que pasa es que no te gusta. Pero Canal Gestión también pierde dinero. Sí, pero a lo que voy, también, que tampoco... La gestión de las servicios... empresas pasan por momentos de dificultad y por momentos buenos, no hay más. Deber 90 millones de euros no es un momento de dificultad, es poner en quiebra una empresa. No, yo te recuerdo que Coalición Canaria estuvo al frente también de Inalsa. Sí. Y hubo gestores de Coalición Canaria que también estuvieron metidos en los juicios y demás. Yo no le he dicho que no, estoy diciendo bueno, que no, pero siempre te gusta relacionar a la coalición y al PSOE. Cuando Coalición Canaria estuvo también dentro. En esta isla había un pacto de gobierno que se repetía, que era del Partido Socialista y el del Partido Independiente de Lanzarote. Y el PSOE gobernaba los centros turísticos y el Partido Independiente de Lanzarote gobernaba Inalsa. Ambos con la connivencia del otro. Y ambos arruinaron las dos empresas públicas. ¿Le gusta a usted que yo lo repita o no le gusta a usted que yo lo repita? Que no es así. Que yo lo siento. Que no es así. Mira, las primeras pérdidas, mira, tú no hace falta estudiar. Mira, las primeras pérdidas para que tú lo sepas. Pero déjeme terminar. Las primeras pérdidas de los centros las tiene, si me gustaría hacer mi planteamiento. Siendo gerente de los centros Pedro Sanginés, que llevó la empresa pérdida a 3 millones. Sí, lo que está oyendo. Busca las auditorías. Bueno, venga, vamos al futuro, porque ya el pasado. Porque te gusta decir mentiras, lo siento. Está usted enredando. No. Escuche. Cuando los centros turísticos entran en ruina, en quiebra técnica, es cuando se crea el ente público empresarial. Y es cuando Pedro Sanginés, que les encanta a ustedes recordarlo, llega a la política insular. Cuando ya estaban arruinados los centros turísticos. Y claro que los primeros años estuvieron en pérdida, porque costó mucho remontar aquella situación. Y hasta que lo metió Pedro Sanginés en ganancia, hubo años de la empresa pública, los primeros, en los que estaban en pérdida, porque estaban pagando la deuda que ustedes habían dejado. Pero no estaba diciendo eso, estaba diciendo que cuando nos enfrentamos a la gestión de servicios tan complejos, la administración pública es un carro muy difícil de llevar para poder dar soluciones rápidas a temas que lo requieren. Entonces, gestión pública, sí, pero con un modelo que permita la buena gestión. Y si no, optemos por la gestión pública a través de terceros, que es lo que se ha hecho ahora, porque nunca se ha privatizado ni los centros turísticos, ni la gestión del agua, ni mucho menos. Canal Gestión es una empresa que gestiona, como gestiona el mantenimiento de los centros escolares en Arrecife, una empresa, como gestiona la basura en todos los municipios, otra empresa. Es decir, no estamos hablando de privatización, quien único ha privatizado en España es el Partido Socialista, como lo hizo con Telefónica o con UNEL con su momento. Espera, déjame decir una cosa. Aquí tengo rápido, para Chedey. Aquí tengo las auditorías de todos los ejercicios de los centros de arte, cultura y turismo. Pero que antes no había auditoría porque era gestión directa, que no están entendiendo lo que le digo. Por favor, respete los turnos. ¿Vale? No se ponga nervioso. Para eso hay un desde el año 2006 hasta el año 2012, los centros de arte, cultura y turismo, 5 años seguidos, todos los años tuvieron pérdidas. Digan cuántas, de aquí, de estos 5 años que te estoy diciendo, Pedro Sanginés fue consejero de los centros en 3 ocasiones, en 3 años consecutivos. 3 años consecutivos. Coalición Canaria al frente de los centros con la empresa en pérdida. Lo que pasa es que les gusta repetir el mantra de que sin Inalsa y los centros. Por cierto, otra noticia más. Coalición Canaria también estuvo al frente de Inalsa. O sea, el problema que tuvo Inalsa fue con la Estación Sur y con Unelco, que eso se podría haber resuelto. Otra cosa es que esa gestión y esos enlaces lo hizo mal. Por cierto, también estoy de acuerdo, yo quiero que las empresas que son públicas estén bien gestionadas. Esté el PSOE, esté Coalición o esté el Partido Popular o el PIL, y que nadie las tumba al suelo. Sí, pero más bien... Pero es claro que sepa la gente, Benjamín, pero es claro que la gente sepa que Coalición Canaria estuvo al frente de los centros y la mandó a pérdida a la empresa. Pero, Benjamín, ¿el PSOE también tuvo pérdidas? Claro que sí las tuvo. Pero cuidado, que con mezclar siempre el Partido Socialista. No es que lo lleve el PSOE o lo lleve o Coalición, la empresa pública. Yo lo que digo es si las herramientas de ahora del mundo actual de empresarial, de competitividad, ¿usted cree que es mejor funcionar con el sistema del contrato público? Yo creo que tienen que ser, escúchame, yo creo que tiene que ser el servicio público con el servicio público siempre lo es. Que esté en manos públicas con su gerente, correcto. La gestión. Porque en manos públicas, no confunda, siempre son... ¿Sabes perfectamente lo que estoy diciendo? Porque la gente que te está escuchando cree que tú le vas a dar el agua. El agua siempre es propiedad de los municipios. Pero la puedes externalizar. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Tiene que estar en manos públicas
controlado con un gerente puesto y con su consejo de administración. Gestión pública. Eso es lo que tiene que suceder. Ahora, y yo te recalco esto de los centros porque cada vez que vengo siempre dicen lo mismo, ¿no? Que si el Partido Socialista, al igual que Coalición Canaria, tuvo a los centros turísticos en pérdida, al igual que los tuvo el PIL y al igual que los tuvo el PSOE, porque tuvieron épocas nefastas, sin ningún género de duda y malas. Ya está. Venga, quiero pasar a otro tema. Simplemente, ¿usted cree que debe irse a lo público? ¿Se debe hacer una tercera empresa? Yo apuesto... el mixto, que puede ser público y Yo soy privado. claro con esto, además que voy a decir una cosa clara, porque aquí está el populismo, que es peligroso en los últimos tiempos y mucho. Yo apuesto por lo público, de hecho no tengo ni un seguro privado de ningún tipo, yo apuesto por lo público y voy a lo público, siempre, pero cuidado, con la ley en la mano hay que garantizar el servicio y poner un gerente es fácil, tiras de currículum, hace un concurso público y ya está. Lo que no es fácil, conseguir después toda la herramienta que la tú infraestructura que correcto, correcto. Bueno, pero... Compra, sé de qué estoy hablando, y eso no es fácil, no es lo mismo que la gestión de una empresa, que mañana puedes tener un coche, puedes contratar a 4 personas, que lo tengo en una empresa pública. Que tiene que tardar Matizo esto, entonces estoy de acuerdo 7 totalmente. meses para conseguir un coche. Mientras que se vaya estudiando, tienes que hacer concursos públicos. Claro, no puedes claro, hacer lo por que te dé la gana. Por eso estoy totalmente de acuerdo. Y creo que ahora es lo que toca, porque mira el pasado, ¿sabes para qué nos vale? Para esto, para enredarnos, y la gente, la realidad es que no tiene agua. ¿Público o privado? Si la gestión es pública, si la gestión es pública bajo un gobierno social comunista, no lo quiero pública, evidentemente, porque por donde pasa no crece la hierba. Evidentemente lo que hay que priorizar, insisto, es el servicio. El servicio y la calidad del servicio. Y si desde lo público lo podemos gestionar con buenos gestores políticos que demuestren con su bagaje y su currículum de que es así, rodeado de unos equipos técnicos desde la administración, para que así sea, en adelante. Que si no es así, tiene que apoyarse en lo público-privado mixta, de acuerdo. Y si es en lo privado, pues habrá que estudiarlo. Esto lo dirá no la voluntad, insisto, claro, no la ideología política ni la voluntad política de cada uno. Lo dirán los informes técnicos y jurídicos que avalen la viabilidad de cada propuesta. Que la decisión es política. La decisión, sí, pero la una decisión gestión social comunista ni de coña. Pero mira, pero escucha, pero es que tú no te das cuenta lo que estás diciendo. Sí. Canal Gestión está gestionada por una empresa privada y tiene 8 millones de euros de pérdidas al año. Una empresa privada. Sí, Canal Gestión. No, la que empresa está aquí. No, mijo, la empresa que está aquí es una empresa privada. Es una empresa pública del gobierno de la Comunidad de Madrid. La empresa que está aquí es privada y la que está en Madrid es pública. Y que, por cierto, con pero muchísimos públicas beneficios. son las dos. Es una sucursal de Reina y Públicas son las dos. Otra cosa es que la sesión sea a una... Apláudanse entre ustedes si quieren y ya está. A ver. ¿De quién es titularidad Canal Gestión Lanzarote? De Canal Isabel II. ¿De quién es titularidad Canal Isabel II? De la Comunidad Autónoma de Madrid. Comunidad Autónoma de Madrid, ente público. Canal Isabel II, empresa pública porque es propiedad de un ente público. Canal Isabel II porque es propiedad de una empresa pública. No cabe debate. No, es decir, no es interpretación. Bueno, es que reconociste que fueron a hablar a Madrid, no sé quién. Es una empresa privada, lo que hay aquí es una empresa privada, no es pública. Es mentira y no cabe interpretación de ningún tipo que Canal Isabel II y por tanto Canal Gestión Lanzarote sean empresas privadas. Eso es mentira. Dependen de un consejo de administración. Pero que a la gente eso también le sigue dando igual, y de la Asamblea de la Comunidad Autónoma. Pregúntale tú a la gente lo que quiere. ¿Sabes? Es lo que queremos, porque no engañemos. estamos afectados nosotros. Solo porque das datos, no sé si te los pasan o si los... No, estos son de... Vale, como quiera que sea. No son cosas ya propias, son auditorías. Cuidado, no, cuidado con los... Me refiero a los datos. Cuidado porque te gusta hacer me refiero comentarios a datos para el PSOE. propios, No, son auditorías. Tuyo, que nadie te lo pasa. Con sus propios datos de auditoría. 2003-2007, consejero delegado 2006 a 2003-2007, consejero delegado de los centros de Arte, Cultura y Turismo, Carlos Espino Angulo. 2007-2009, presidencia del Cabildo de Lanzarote, Manuela de Armas, en pacto con Coalición Canaria. Es a partir de 2009 cuando entra Pedro, porque están ustedes obsesionados con Pedro Sanginés. En 2007 es cuando Pedro Sanginés coge un acta de consejero del Cabildo por primera vez, para que usted no engañe a la ciudadanía. Y en 2009 cuando se presenta la moción de censura que hace salir a Manuela de Armas del gobierno. Y en ese momento, cuando la empresa queda en quiebra técnica, y sí, bajo la gestión de Pedro Sanginés, sí, hubo unos años en los que la empresa siguió en pérdidas tratando de remontar el despilfarro que ustedes hicieron en los años en los que ustedes estuvieron. Y lo mismo pasó con Inalsa, solo que la diferencia es que una la gestionaba el Partido Independiente de Lanzarote y otra la gestionaba... Me quedan 5 minutos. Los camellos también quieren vivir.
Algunos no, creen que lo mejor es que lo mejor es que estas imágenes que estamos viendo desaparezcan y con ello pues posiblemente el camello, porque nadie va a mantener en Lanzarote. Mi madre. Aquí estamos viendo un camello que es lo que han puesto precisamente la Fundación Frank Weber, que es una fundación animalista que está en contra de que se utilicen los camellos para una actividad turística como es la de transportar turistas a los lomos de su cuerpo, en este caso, por las montañas del Parque Nacional de Timanfaya. Un debate que es recurrente, que no es la primera vez y que como el río Guadiana cada 2 o 3 veces al año surge, porque hay gente que considera que esa actividad, Antonio, no se debe seguir ejerciendo en Lanzarote. Bueno, ya empezando... Porque consideran que es un maltrato, a los animales. Claro, ya empezando por la imagen, deja mucho que desear, porque esa imagen no corresponde a Lanzarote y mucho menos a la Montaña del Fuego. Segundo, que es maltrato y que no es maltrato. Por lo tanto, en la Montaña del Fuego, hasta donde yo sé, no hay maltrato animal. Y quien decide lo que es maltrato animal son los que tienen esa competencia, justicia, con informes técnicos. Hasta el día de hoy, afortunadamente, todos los animales, todos los ganaderos están controlados con sus informes pertinentes, tienen su número de registro y creo que los animales, solo hay que ver el pelaje, si vas por la montaña, bien cuidaditos se les ve. Ves cómo están los animales y el ganadero, o la persona que tiene los animales, cuidan muchas veces, bueno, es que los animales son nuestros, y digo son nuestros porque tengo animales, es decir, hacemos los animales nuestros, los tratamos como los de la familia. ¿Qué quiero decir con esto para no darle mucha importancia a lo que no lo tiene? Aquí políticamente tampoco puede haber ningún tipo de flojera, totalmente en contra del maltrato de animal. Yo soy partidario de que aquel que maltrata animal no debe tener animal más de por vida, es decir, eso tiene que estar estipulado en ley. Bueno, pero, es que hay una ley bastante dura. Sí, sí, pero creo que tiene mucho mucho todavía, debe ser más dura todavía. Y segundo, mira, es que esto también le viene bien a los animales. Es decir, aquí muchos nos levantamos por la mañana y a trabajar, ¿no? Los animales también deben y tienen que trabajar, deben y tienen que hacer ejercicio. Y eso también lo tiene que saber la gente. El problema está cuando hay gente que opina, cuidadito que estamos hablando, ya no solo un tema económico, estamos hablando de familia, estamos hablando de tradiciones, estamos hablando de cultura y aquí no se está hablando de maltrato. Entonces, lo peor que hay es cuando hay personas que hablan de lo que no saben. Exacto. Y en segundo lugar, tienen informe de gente que no son veterinarios ni técnicos especializados en el tema animal. Por lo tanto, en esto, si quiero todo mi apoyo, no solo a los camelleros, que en este caso es un tema camellero, a todos los ganaderos de la isla de Lanzarote, porque no tengo, bueno, y de Canarias, no tengo ninguna duda que tratan bien a los animales. Y además porque están controlados por la administración pública. Bueno, es que yo creo que hay pocos negocios tan controlados como el de los camellos, pero bueno, esa es mi opinión. Juan, si a alguien nos afecta de lleno es a nuestro municipio de Yaiza y nosotros astutos a todo esto y agradezco el apoyo unánime en aquel momento en el plenario tanto del Ayuntamiento de Yaiza como en el Cabildo, declarar patrimonio insular y el camello ya tiene una protección de por sí, que por mucho que cuando el Partido Socialista está en la oposición, es curioso que aflora movimientos animalistas y movimientos colectivos, asociaciones, para estar en contra de todo lo que gestiona, los que actualmente gestionamos. Evidentemente hay un grado de protección importante que es declarado BIC, y esto es un declarado BIC, es como un patrimonio, ¿no? Evidentemente, y el patrimonio se defiende, no se ataca. Y alrededor de ese patrimonio tenemos que todos ser responsables. Y ahora hacemos autocrítica a aquellos que tenemos responsabilidad de gobierno o queremos tener responsabilidad de gobierno para atacar a estos movimientos animalistas que están distorsionando una imagen y una versión diferente a la que realmente se está dando y tratando desde los propios propietarios camelleros, que es una fuente turística pero de ingresos para esas familias, como decía Antonio. No podemos mirar para otro lado y los políticos nada más que ponernos a su lado para estar juntos, todos a una, para defender un patrimonio, un recurso económico, evidentemente, y identidad, porque cuando hablamos del camello hablamos de Lanzarote, y es una identidad. Y por lo tanto, para anular a estos populismos de asociaciones animalistas... Y sobre todo lo que dice Antonio, es que utilizaron la imagen. Una imagen que yo este camello no lo he visto nunca jamás en la vida de Lanzarote. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que no engaña son las imágenes que tenemos nosotros de los camellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor desde las propias administraciones públicas, tanto municipal como insular, tenemos que hacer a lo mejor más campaña de difundir cuál es la labor del camello al turista cuando recibimos y llega, y decirle cuál es el trato que tiene, qué forma el camello para la isla de Lanzarote, cuál es el cuidado que se le está haciendo, y darle un poco esa información para que no cale este mensaje negativo de esta asociación. Y luego hay algo importante, que es lo que es maltrato
y lo que es algo natural con el animal. Claro. Es decir, que alguien se suba en un Exacto. caballo para que corra, para que se le quite el O que le estrés, dé una para que fatiga haga deporte, puntualmente como le da a cualquier persona. Eso no es maltrato. Entonces, me parece... No, y no se puede utilizar una parece- imagen que a veces esto se me parece coge de loco. una imagen concreta de un animal de estos, a lo mejor. Están ¿Por qué poniendo, no pusieron están una- poniendo la- mucho el viejo. Esta es la que ponen ellos. Sí, Esta es la Este es el que publican. ponen ellos, porque a mí, si me fastidia algo, es que manipulen de esa manera tan Yo creo descarada. que incluso deberíamos investigar para que si esa foto no corresponde a Lanzarote, No, es que no denunciar, las corresponde. administraciones, Es que no denunciar las corresponde. administraciones públicas a esa asociación. Es que no corresponde. Estos sí son de Por hay Lanzarote. que denunciarla. Bueno, nosotros hemos hablado con No se puede ¿Se hace comparación a este con camello? Francisco, Claro, comiendo la foto. hemos hablado con el presidente de la Asociación de Camelleros de Lanzarote y están estudiando presentar una denuncia Por supuesto. contra esta fundación porque dice que ya no es la primera vez que se manipulan datos y que se dan información. Pero no tenemos más que un minuto, pero bueno, si quieres opinar algo sobre este tema. Sí, total apoyo a los camelleros. Yo no me imagino esta isla de Lanzarote sin esa imagen tan icónica como son lo de los camellos. Y otra cosa bien distinta es que tú, como decía Antonio, que hagas un maltrato animal, que eso sea perseguido y tal, pero tú ves los camellos, están cuidados. Y una cosa súper importante que también decía Antonio, sí, es un animal de trabajo. Y los animales necesitan, como decías, el caballo correr, los camellos cargar. Es que esa era su función. Entonces, nada, mandarle mucho ánimo. Muchas veces es que no te importe mucho lo que dicen de ti o en este caso de tu asociación. Creo que nadie está a favor del maltrato animal y creo que esos camellos están muy cuidados. Yo nunca he estado, la verdad, que con los camelleros, pero sé Yo he estado alguna vez y que realmente- los tienen como palmitos. Yo nunca, los camellos posiblemente de Lanzarote no he vivido nunca mejor que ahora. Que no, antes. Comparado como vivían antes, porque antes cargaban, para que lo sepa, los ceretos los llenos ceretos de llenos de- piedra y y de de roce. arena. Bueno, te doy un minuto. Y menos. ¿Y por qué surge este tipo de movimiento? Porque parece que de alguna manera presionan a mí me da un Esto no poco de son ni rabia anim- porque no, estos presionan no son ni a la- animalistas ni son nada, porque y lo decía Antonio con mucho tino y con mucho acierto. Una cosa es el maltrato animal, y en contra del maltrato animal estamos todos, y otra cosa son los paseos en camello del sur de nuestra isla. Y nada tiene que ver una cosa con la otra, nada. Es más, y a veces estos que presumen de animalistas, que repito, yo no los considero animalistas, no son conscientes de que si en Lanzarote no existiera la actividad del paseo de los camellos, probablemente no existirían ni los camellos. Es decir, porque seamos realistas. Es que ha desaparecido el camello de la agricultura, ya no hay ni uno. Y son animales que solo hay que ver las imágenes y solo hay que estar por allí para ver el cuidado, el mimo con que atienden a esos camellos, los camelleros, que los consideran parte de su actividad económica, de su empresa y muchas veces de su familia. Yo de verdad creo que no todo vale y la manipulación de la foto es solo un ejemplo de cuáles son las intenciones de este tipo de publicaciones. No todo vale y tristemente lo peligroso de todo esto es la imagen, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de ver las imágenes que estamos viendo nosotros o de saber la imagen que se puede dar en el exterior de lo que son los paseos en camello. Y lo que decía Benjamín para mí es importante, que una cosa es que pueda aparecer alguno, que ignorante me refiero por desconocimiento, que el cargar con dos turistas, Claro. un camello sufre. Mira, yo te voy a contar una historia una vez. En la romería de los Dolores había un burro cantando y aparecieron. Sería el Antonio, ¿no? Rebuznando. Rebuznando, bueno, sí, rebuznando, cantando. Que tienes una zona de burro. Sí. Es No, donde- bueno, y aquí donde hay más montón, y quedan- aquí hay donde más quedan Sí, burros, sí. creo que es en Tinajo. Y aquí hay- Porque y ya aquí- casi han desaparecido también, ¿eh? Sí, No creen y aquí ustedes. hay montones también. Pero Y son de aparecieron dos unos chicos, diciendo, es que le están maltratando al animal. Dice, y el hombre que lleva el burro dice, ignorante, tú no ves que está cantando, tú ves que está cantando de felicidad, pero es el no saber y el confundir. Bueno, en cualquier caso, aparte que es una imagen icónica muy importante para Canarias en general, porque Es importante, medio minuto, que la gente sepa que esos animales están controlados con su tarjeta Pero, Antonio, sanitaria, para que eso por el sea son veterinarios, por el para propio eso. ayuntamiento Llevan- de Yaiza y por el propio Cabildo Parque Ciudadano de Nacional. Canarias. Pero para que eso se sepa, hagamos campaña Sí, de sí. difundir ese mensaje Pero creo positivo. que tenemos la en pro oportunidad de decirlo, pero ya no solo los camellos, los ganaderos. Si tú tienes Todo. un simple burro, te lo digo porque los tengo, tienes que tenerlo dado de alta, con Hasta su las registro. gallinas, Todos los todo. años tiene que pasar. Entonces, que estas personas que manipulan, a mí, reconozco que no había visto la imagen y me cabrea porque eso es manipular, A mí me- es engañar a mí me cabrea y mucho es con malicia. porque hay porque gente ya podían buena, haber puesto la foto buena gente que del son camello de animalistas Lanzarote. y ven eso y dicen, joder, No, es que están pero claro, aquí. pero pon, Y firma, no lo cuestionable, ve y firma. cuestionable es
que a ti no te guste que el camello suba personas o no. Eso- Vale. que eso- Pero pon la eso foto, es una- pon la foto es de otra aquí. discusión, Claro, pon la es foto de otra aquí, discusión. no pongo una foto de un animal que posiblemente sí esté maltratado, coño, para engañar a la gente. Entonces, Yo al lo que final- digo es que no hay maltrato. Ahora, si hay gente que, como aquí teníamos a Tomás, un compañero de la tertulia, que él cree que es una actividad de desaparecer, pero no porque sea maltrato. Pero eso, no pero porque eso- sea pero eso es maltrato, otra cosa. sino porque Pero él eso es otra considera cosa que es bien otro tipo de distinto. negocio. No, pero Pero ese es otro debate. pero eso es otro debate. Que a lo mejor la gente pues no le guste tanto subirse en el camello, o que eso es un debate Ese de es que, otro que debate. con Y tendencia donde a no entra- desaparecer. donde no Pero tiene no nada que hablen ver. de maltrato, es Donde lo no, que yo quiero entra, decir. donde no entra un tractor o un coche y tienes que ir con el camello con el burro, que todavía hay zonas que se hacen, y tienes que sacarlo en cestas o en sillas porque no entre el animal, o no me imagino yo los altos de Tacoronto o Lorotava, por poner ejemplo, que allí o se trabaja con animales, principalmente con mulos, o no se trabaja. ¿Qué pretende esta gente? Pero después seguramente son los primeros que van al supermercado y quieren la frutita o la cosa del campo fresca, ¿no? Efectivamente. Antonio, muchas gracias. A ustedes. Hasta la próxima. También a don Juan Monzón, Gracias, que ha muchas hecho un gracias. esfuerzo por venir hoy y se lo agradezco. Gracias. Como a Benjamín Perdomo y a Echedey Eugenio, que también con sus labores de teniente de alcalde y concejal de festejo, pues también está, como siempre, muy liado. Y en general a todos los que vienen por aquí al Café de Periodistas, al debate de los viernes. Nosotros regresamos el lunes a la misma hora. Buenas tardes.